Ya yo sabía que esta temporada de premios iba a ser desastrosa y el comienzo con los Globos de Oro me ayudó a confirmarlo. Y no lo digo yo solamente, la entrega de los Globos de Oro ha desatado una avalancha de críticas y les explico por qué. Primero que todo, han ignorado completamente películas que han marcado el año en el cine. Películas de las cuales si te preguntan, oye, ¿te acuerdas de las películas de 2024? Te vas a acordar de ellas y no porque sean simplemente blockbusters, porque no son simples blockbusters. Nadie se va a acordar de Emilia Pérez. Nadie. Se van a acordar cuando digan, ah sí, esa película en la que todos cantan mal y le dieron el premio. Absolutamente todos se van a acordar de cuando Denis Villeneuve hizo Dune parte 2 y dejó a todo el mundo loquísimo en el cine. Porque sí, señores, cine no es solo hacer una película mala que toque un tema delicado y que luego todos hablen del tema delicado que tocaron. Cine también es sentarse frente a una sala IMAX más grande que la Torre Eiffel y decir, ¡wow! Y eso es precisamente lo que hizo Denis Villeneuve con Dune. El hombre puso a un chiquillo flacundengo a montar un gusano increíblemente feo por la arena y lo convirtió en algo epiquísimo. ¿Me vas a decir tú a mí que eso no es cine? Con una música que mira que es de las cosas que más me están quitando el sueño. Una leyenda como Hans Zimmer te compone una banda sonora hasta con instrumentos que se inventó, te pone los pelos de punta, te lleva al desierto con la música y ni siquiera lo tienen en consideración para nominación a banda sonora en los Oscars. ¿Cómo es posible? Pues te explico. Supuestamente, la academia descalificó la banda sonora de Dune parte 2 porque dice que no cumple con los requisitos. Porque según las reglas de la categoría, una banda sonora no puede tener más del 20% de su música reciclada de temas de películas anteriores. Y según la academia, pues Dune parte 2 tiene más del 20% reciclado de Dune parte 1. Y obviamente esto a Denis Villeneuve no le hizo ni la más mínima gracia y dijo que está completamente en contra de la decisión de la academia. Porque obviamente considera lo mismo que consideramos todos. La banda sonora de Dune parte 2 es de las mejores del año, para no decir que la mejor. Y dijo que casi nunca utilizaba la palabra genio para referirse a alguien, pero que Hans Zimmer lo era definitivamente. Challengers no está mal, pero no es para que gane el Globo de Oro a mejor banda sonora, porque cuando Hans Zimmer compone, los demás se tienen que conformar con ser el segundo lugar, porque es el mejor. Si es que yo en el 2023 quería que aplazaran el estreno de Dune parte 2 para el año siguiente, porque quería que ganara la banda sonora de Oppenheimer, es que si estaba Hans Zimmer no iba a ganar, y aún así lo aplazaron para el año siguiente y aquí está, sin ser ni siquiera considerada nominación. Y no es solo con la banda sonora, es con todo. Están ignorando una película grandísima y muy bien hecha. Y es que lo tiene todo bien. ¿Por qué no pueden nominar a Timothée Chalamet 2 veces? También hizo un papel increíble en Dune parte 2. Pero no, le tienen miedo a nominar a una persona 2 veces en la misma categoría. Una magnífica dirección obviada completamente. Una excelente fotografía, diseño de sonido, vestuario, edición, lo que sea, lo tiene todo bien. Aparte, hay que tener en cuenta de que es una obra muy complicada de adaptar y Denis lo hizo magníficamente. Pero no son capaces de reconocer esto. Como mismo no son capaces de reconocer que una película de superhéroes también es cine. Desde el primer momento que la gente grita eufórica en la sala en la que se está proyectando. Ya está, ¿qué más quieres para demostrar que es cine? Y yo no estoy diciendo que se tengan en cuenta todas las películas de superhéroes que se hacen al año, porque hay películas malísimas también, como todo, pero al menos que se tengan en cuenta las que se lo merecen. Entonces van a decir que Deadpool y Wolverine no tiene un guión buenísimo. Hicieron algo que no se hace casi nunca, una película para la gente. Cada línea del guión está hecha con el público y para el público. La gente se divirtió como nunca, ya está, lo logró todo como película. Y entonces viene una categoría como el del logro en taquilla, que ni siquiera tiene sentido, porque claro, tú piensas, bueno, el del logro en taquilla va a ir a la película más taquillera del año, obviamente. Pues no. Se lo llevó Wicked, que es una película increíblemente buena, sí, pero no es ni siquiera la quinta película más taquillera del año. Entonces, ¿de qué trata esa categoría? Y tengamos en cuenta algo, las películas de superhéroes también tienen buenas actuaciones. Hacer reír como lo hace Ryan Reynolds también merece reconocimiento, como mismo lo merecía Robert Downey Jr. como Iron Man en Avengers Endgame. Y no digo que le den el premio a mejor actor del siglo ni nada de eso, pero simplemente que lo reconozcan, que se les mencione. Pero seguimos con todo lo que está mal este año con los premios. Y es que hay películas muy buenas completamente ausentes como Civil War. Y aquí vemos un ejemplo claro de lo que es tocar un tema delicado de la manera correcta. Cómo debe sentirse Alex Garland luego de hacer tremenda película y que ni se acuerden de él. También The Bike Riders fue una película magnífica.
y no se ha nombrado en ningún lado. Pero en cambio tenemos una película como Emilia Pérez, nominada en todas las categorías. Porque era muy cool hablar de Emilia Pérez cuando solo la habían visto unos pocos en Cannes, pero ahora se están dando cuenta de que de verdad está ganando premios por sobre las películas verdaderamente buenas. Todos están molestos porque Emilia Pérez ganó a mejor película musical o comedia, entre otras cosas. Pero es que ni siquiera los propios presentes a la gala se lo creían. Nicolas Cage no pudo ni disimular la cara que se le puso cuando tuvo que anunciar que Emilia Pérez había ganado. Emilia Pérez. Y Luca Guadagnino simplemente se fue, porque dijo, esto ya, terminé aquí, no tengo más nada que hacer. Y déjenme explicarles por qué, y odienme si quieren odiarme, pero es que Emilia Pérez es una película mala, y mira que me cuesta a mí decir que una película es mala, porque siempre tengo en cuenta el trabajo que hay detrás, pero es mala precisamente porque intenta ser buena. Y ahora cito a un amigo que me dijo, parece una copia mala de una película de Almodóvar, y tiene razón. Y sobre todo los mexicanos están molestísimos, ¿por qué? Simple, un francés dirigiendo una película en un idioma que ni siquiera habla, haciendo una historia estereotipadísima de México, con actrices que ni siquiera son mexicanas, pues ¿qué puede salir mal? Pues todo. Y yo no soy experto ni nada, pero si me tocara hacer un musical, al menos me encargara de contratar un elenco de actores que sepan cantar bien. Pero no, ahí va a ganar el premio a Mejor Canción Original, y claro que va a ganar si tenía hasta 2 canciones nominadas. ¡Horrendas! Y mira que esa categoría tenía canciones buenas, como las de Miley Cyrus, por ejemplo. Pero no, vamos a escoger a la que ni siquiera se parece una canción, y solo hay que escuchar el pedazo en el que canta Emilia Pérez. Una mujer como las demás. ¿Por qué ofenden así a los demás artistas? Números musicales malísimos, coreografías que nada que ver, además de que no pega en lo absoluto el ser un musical con el tema que trata la película. Wicked es una película preciosa, un musical espectacular, con un elenco que canta de maravilla y unas canciones buenísimas. ¿Era tan difícil hacer eso? Pues al parecer sí. ¿Y saben qué es lo más importante? Que Wicked supo cómo tratar un tema delicado. La película trata tantas cosas que están mal en la sociedad y aún así estás viendo una película genial. Y si el objetivo que tenía Emilia Pérez era darle voz a la comunidad transgénero, creo que escoger a un narcotraficante como personaje principal no es el camino. Y justo por eso se molestó y se fue Luca Guadagnino, porque él sí sabe cómo darle voz a la comunidad LGTB. Pero oigan, no se pongan tristes, todavía todo no está perdido. Tenemos películas como Anora, El Brutalista y Cónclave dando la cara por la industria en estos premios. Y son un perfecto ejemplo de que se puede hacer mucho con muy poco, de que se pueden tocar temas importantes y necesarios mientras se hace una buena película. Y yo verdaderamente tengo fe en que se premie el buen cine por sobre todas las cosas, por sobre todos los intereses y titulares vagos. Y quizás no compartamos las mismas opiniones sobre estas películas, y está bien, sobre eso se trata. Lo que sí no está bien es que se ignore el buen trabajo de muchos. Y si llegaste hasta este punto del video, pues sí, fue un video protesta, porque esta época de premios me pone muy molesto siempre. Excepto el año pasado, que fue increíble. Me falló ahí la voz. Excepto el año pasado, que fue muy increíble. Aunque te digo, yo si fuera tú, me suscribiera al canal porque vienen videos buenísimos, no solo de la temporada de premios, también hay sorpresas. Y no olvides también revisar mi video anterior, o los anteriores a ese, porque están muy interesantes. Y nada, denle like si te gustó a este video y al anterior, y a los que te gustaron. Y nada, nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias por aguantarme. Oh yeah.